Seguimos hablando del tema que atraviesa toda la provincia de Buenos Aires y es la ley de emergencia económica que habría sido tratado en la Cámara de Diputados esta semana. Está con nosotros, como lo hace siempre, el juez Luis Arias, como cada martes, y bueno, es clave por estas últimas horas en relación a lo que ha dictado la justicia en relación a esta supuesta ley de emergencia. ¿Qué tal, juez? ¿Cómo le va? Gracias por estar acá con nosotros. La pregunta es, ¿cuáles son los requisitos que tiene que haber legalmente para que sea decretada la ley de emergencia económica? Bueno, en primer lugar tiene que haber una verdadera situación de emergencia. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, como en todos los ámbitos de la administración pública, contamos con una ley de presupuesto. En esa ley de presupuesto se calculan los recursos del año y se calculan los gastos. Los recursos son los que provienen de los tributos de la provincia en principio. Y la recaudación ha sido buena en la provincia de Buenos Aires. Los gastos están previstos. Bueno, ¿qué es lo que pasó aquí en el medio? Bueno, esto es lo que se tiene que explicar. Pero lo cierto es que no hubo ninguna situación de emergencia, de catástrofes climáticas, ni de ninguna otra especie que amerite la existencia de una declaración de emergencia. ¿En qué consiste esa emergencia? Habría que preguntarse. ¿Existe verdaderamente? Bueno, este es un primer requisito, una verdadera situación de emergencia. Pero además, esto requiere una declaración legislativa. No se pueden afectar derechos porque la emergencia implica que los derechos constitucionalmente establecidos, como ahora, por ejemplo, tenemos el caso de la afectación de la contraprestación que reciben los trabajadores estatales a través del salario, a través del aguinaldo, la restricción de estos derechos se torna más ajustada cuando tenemos emergencia. Se recortan derechos con las emergencias. Pero para que esto ocurra se necesita una declaración legislativa, porque además es la legislatura la que ha votado la ley de presupuesto de la provincia de Buenos Aires. No bastaría con un decreto, no bastaría con otros actos que no sea una ley. Pero además, esa emergencia tiene que ser transitoria, tiene que estar establecida en un plazo determinado, 1 año, 2 años. Nuestro país siempre vive de emergencias en emergencias, aun cuando tenemos ciclos económicos positivos, tenemos casi 10 años de crecimiento continuado. Bueno, seguimos con leyes de emergencia todavía, que restringen de derechos aun cuando no existe esa emergencia que es declarada legislativamente. De modo que la transitoriedad, el plazo, es uno de sus requisitos. Además debe tener un fin legítimo, es decir, poder solucionar un problema social, económico, específico. Muchas emergencias se han utilizado en la Argentina para beneficiar, por ejemplo, a acreedores internacionales, a bancos, en detrimento de los sectores más necesitados. Y esto es muy cuestionable, fue objeto de diversos análisis en sentencias judiciales que terminaron declarando la ilegalidad de estas leyes. Y por último, el requisito más importante es el de la razonabilidad. Antes de recortar derechos, estamos hablando, por ejemplo, en este caso de los derechos de los trabajadores estatales, antes de recortar estos derechos, que además son de carácter social, se debe acreditar que se han agotado todos los medios posibles para evitar esa afectación. Es decir, dando señales de austeridad, recortando primero aquellos gastos que son superfluos, a los gastos, no sé, que no implican recortes de derechos, publicidad, propaganda, ciertos privilegios de los funcionarios públicos. En fin, hay muchos gastos que pueden ser recortados y que debe hacerse esto antes de cercionar derechos que son de carácter social. En fin, estos requisitos son los que se tienen que dar si es que se vota una ley de emergencia en la provincia de Buenos Aires. En estos momentos, legalmente, ¿cómo se encuentra la situación? ¿Ya se terminó el plazo? Tenemos una medida cautelar que ha ordenado al gobernador de la provincia de Buenos Aires a pagar el aguinaldo, sí, porque no tiene sustento legal estas medidas que se han adoptado. El plazo es de 5 días hábiles, de modo que se empiezan a computar a partir de hoy y el plazo estaría venciendo la semana que viene. Bien, bueno. Muchas gracias por estar acá con nosotros, nos reencontramos la semana que viene.